El mundo acelerado y capitalista nos ha orillado a odiar los lunes. Acompáñanos a ver, sentir, escuchar, percibir y hablar de cine desde ámbitos sensibles. Este es tu podcast sobre el séptimo arte, donde discutimos, recomendamos y vamos al cine. Quédate en una emisión más de Butaca 16-9. Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Nancy Molina Díaz de León y estamos en Butaca 16-9. Hoy es el día 6 de nuestro ciclo sobre el regreso a clases. Bienvenido, bienvenida a la escuela. Y nuevamente tenemos un invitado de casa, Ludwig Donovan Arteaga. ¿Cómo estás, Donovan? ¿Cómo te encuentras en este día 6 del ciclo Bienvenido a la escuela? Estoy muy bien, contento de estar una vez más con todos y todas ustedes. En este día 6 vamos a analizar una película de 1996 del director Alejandro Amenábar. El final de este ciclo y el final de todo ciclo escolar concluye con una tesis, y por eso es que decidimos finalizar con esta película, Tesis de 1996. Donovan, ¿de qué va esta película? ¿De qué trata? ¿Cuál es la narrativa de esta historia? Bueno, pues mira, en esta ocasión yo no quisiera arruinar destripando la película tanto, porque me parece que es una gran película y que tiene más de un par de giros de tuerca que te mantienen al espectador muy atento, muy entretenido. Es una gran película de suspenso. Pero lo que sí puedo decir es que se trata de una película donde plasma qué es hacer una tesis. Desde el principio, investigación, presentación del proyecto, hasta la conclusión, ¿no? El final de la película está muy relacionado con la conclusión que se había planteado la protagonista, Ángela. Entonces, bueno, no quisiera decir mucho precisamente por eso. Sí, es una película que tiene muchas sorpresas, muy agradables, todas ellas. Entonces, pues simplemente quédense con eso, ¿no? Esta película está planteada como un proceso de tesis, de hacer la tesis. Y también, como en una tesis, uno se lleva muchísimas sorpresas en el proceso de realización de la tesis. Y en este proceso de realización de la tesis, algo que es fundamental es la elección de un tema. Y el tema que escoge la protagonista es el de la violencia audiovisual. Hay una secuencia durante la película donde Ángela está tomando una cátedra y el profesor habla sobre el cine y sobre el espectáculo. Y menciona que el realizador debe hacer nada sino lo que el público pide. Y eso se me hace muy interesante porque aquí me llega el cuestionamiento de si es verdad que el público pide violencia. Es decir, que la naturaleza del ser humano es tan violenta que lo que necesitas es consumir también violencia dentro del cine, dentro de la realización audiovisual. ¿Qué opinas, Donovan? Es un tema tremendamente importante y muy interesante, sobre todo para nuestros tiempos, ¿no? Justamente como dices, ese es el tema de la tesis de Ángela. Y pienso yo que hay muchas razones por las cuales uno podría pensar que el ser humano sí tiende a la violencia. Muchísimas razones, pero
pienso que no necesariamente eso signifique que el ser humano es violento por naturaleza, ¿no? Lo que sí es que se trata de un tema que tenemos que abordar porque es algo que está cada vez más presente en nuestros medios. Está cada vez más presente, sobre todo en redes sociales, y eso es terrible porque las personas crecen siendo insensibles ante esas muestras de violencia, ¿no? Si algo antes nos parecía traumático, ahora eso hasta se ríen, ¿no? Eso genera risas entre los más jóvenes de la audiencia. Y bueno, eso me parece que dice muchísimo. Creo que la violencia es algo que está cada vez más presente en nosotros. Y que bueno, que la conclusión de la película va un poco hacia allá. No voy a decir más porque es muy interesante. Ángela, en esta búsqueda, en esta investigación que está realizando, se dedica a buscar imágenes esencialmente violentas. Quiere hacer una crítica al culto, a la violencia. Quizá yo aquí lo relacionaría nuevamente con el presupuesto de Foucault sobre los dispositivos de control y pensar que la violencia también es un dispositivo de control en términos de que el ser humano consume la violencia y se vuelve de alguna manera adicto a la violencia. Pero esta película también trata no solo del consumo de violencia, sino de la producción de imágenes violentas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Donovan? Claro, se trata de todo un mercado que está vendiendo algo, una necesidad para el público. Por eso es que el profesor, como lo mencionabas tú, dice que hay que producir lo que la gente quiere. Entonces, pues uno entra en esa lógica, incluso hasta Ángela en un primer momento parece que está entrando en esa lógica, ¿no? Cuando inicia la película, todo empieza en un tren que se detiene porque hay una persona que parece que se aventó al metro, al tren, ¿no? Y Ángela quiere ir a ver. Ángela tiene curiosidad de eso también. Entonces me parece que justo por eso le interesa quizá, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la gente se interesa en esto? ¿Qué pasa con lo de la violencia? Y sobre todo, imágenes violentas, ¿no? ¿Por qué las personas tienen esa necesidad de consumir ese tipo de mercancía? Ella empieza así, tiene esa curiosidad. Así es. ¿Qué pasa en la naturaleza del ser humano? Que nos volvemos consumidores de violencia, consumidores de imágenes perturbadoras que además son transgresoras en cierto sentido. ¿Por qué vale la pena esta película, Donovan? Porque es una película bien hecha, bien planteada, ¿no? Con ese guión, uno no se cansa de las sorpresas, ¿no? Además, uno intenta, siempre que ve este tipo de películas, intenta descifrar desde el primer momento quién está detrás de todos los asesinatos, de quién es el asesino. Y hay muchos sospechosos. De pronto uno empieza a pensar que tal persona es el asesino, y luego hay otros elementos para creer que otra persona es el asesino, luego regresamos a luego aparece otro. En fin, uno no se cansa de eso. Está muy bien pensada la película en cuanto a guión, me parece. Y bueno, la música también acompaña bastante bien, ¿no? Yo creo que esta película es una gran obra de Amenábar. Además, las actuaciones también son tremendas. Todos los actores hacen una extraordinaria labor. ¿Hay algo más que quieras agregar acerca de esta cinta? Sí, hay algo curioso que pasa en la cinta, que es cuando el primer profesor va a buscar material para ayudarle a Ángela, busca en pornografía. Y entonces uno podría preguntarse, ¿qué hace
pornografía en una universidad, en el acervo de una universidad, ¿no? Y a lo mejor podríamos responder que se trata de películas clásicas. Bueno, es que la verdad no veo mucho porno clásico tampoco, ¿no? Pero por ejemplo, Garganta Profunda, ¿no? Que es una de las más sonadas, probablemente pueda estar ahí. Pero yo creo que quizá también tiene mucho que ver con esta necesidad, ¿no? De colocar algunos productos, mercancía que consuman las personas. Y es que la violencia está invadiendo todo, que incluso hasta la universidad ha llegado. Pienso que tiene más que ver con eso que con que atesoren algunos clásicos del cine pornográfico, ¿no? Pues muchas gracias por haber estado aquí, Donovan, nuevamente detrás del micrófono. Esto fue Butaca 169. Mi nombre es Nancy Molina Díaz de León, Ludwig Donovan Arteaga en música y producción. Que tengan una semana para terminar sus tesis.